Saludos y buenos días, bienvenidos al Magazine de Amigos. ¿Qué tal estáis todos? Son las 8, son las 7 en las Islas Canarias, viernes 10 de noviembre de 2021, primera semana completa del mes de diciembre de 5 días. Recordar que la semana pasada, diciembre se estrenaba, se iniciaba un miércoles. Los primeros 5 días han llegado y poco a poco ya vemos el ecuador de este mes. Poco a poco ya vemos cómo se está terminando el año 2021. Llegarán próximamente más días festivos, más viajes y seguramente más restricciones. No sabemos cómo vamos a terminar 2021. Lo que sí sabemos es que esperemos que sea un final de 2021 agradable para estar en compañía con nuestros familiares. Seguramente para otras personas, para otras familias será un fin de año difícil, duro, porque a lo mejor a la mesa no se van a sentar algunos seres queridos. Pero desde Radio Solidaria, desde este Magazine de Amigos, queremos mandar un saludo, un abrazo cordial a todas las personas que no van a poder estar con toda la familia al completo. Es posible que falte algún ser querido. Nosotros aquí estamos también para ayudarte, para animarte, para bendecirte. Si conoces alguna familia que necesita ayuda, no dudes en escribirnos y nosotros podemos dar información para que esa familia pueda despedir el año 2021 de la mejor manera. Pues contentos de estar una vez más con vosotros en este programa de amigos. Hasta las 2 del mediodía vamos a estar en vivo y en directo. Te voy a acompañar un servidor, Josele. No voy a estar solo a lo largo de esta mañana. Varios invitados nos van a hacer compañía. Y ya sabes que los viernes tenemos un programa muy completo. Hay mucha variedad. No te lo pierdas. Hasta las 2, recuerda, 2 del mediodía. Y son las 8. 6 horitas con Radio Solidaria. 6 horitas con este Magazine de Amigos. Si queréis participar ahora mismo con nosotros, enviarnos un WhatsApp al 607-824-824. Puedes enviarnos también al mismo número de teléfono un mensaje de Telegram o un SMS, lo que tú prefieras. También nos puedes encontrar a través de las redes sociales, Facebook, estamos en Instagram, puedes dejarnos también un mensaje en Twitter, puedes participar también de nuestro canal de YouTube de Radio Solidaria o de otras 2 cuentas disponibles para ti, iVoox, donde publicamos todos los podcasts, y Spotify, donde podrás encontrar las listas de reproducción de música que estamos preparando para ti en este final de año 2021. La mejor manera de comenzar el programa es con buena música y lo hacemos con un clásico navideño. Venid pastorcillos. Escuchas a Job González en Radio Solidaria. Venid pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos que nace en Judá. Sin ricas ofrendas podemos llegar, que el niño prefiere la fe y la bondad. Un rústico techo abrigo le da, por cuna un pesebre, por techo un portal, en lecho de pajas incógnito está, quien quiso a los astros su gloria prestar. de Oriente, buscándole
Dios que nace en Judá. Comparte Radio Solidaria. Hola, soy uno de los miles de niños que navegan cada día por Internet. Hay mayores que se esconden en la red para intercambiar fotos o mirarnos. En Internet los niños necesitan que demos la cara por ellos. Ayúdales. Fundación Aliados. Tu ayuda es mi voz. La música que suena es tu música. Por Navidad, nuevas notas musicales. Escucha Radio Solidaria, tu radio amiga. A través de las redes sociales, a través de Instagram, a través de Facebook, hemos publicado varias historias del espacio Aprendiendo de. Hemos desvelado a todas las personas que nos siguen en estas redes sociales quién iba a ser el personaje que íbamos a presentar en este día. El personaje en cuestión es Isaías, el profeta. Vamos a leer en Isaías capítulo 57, versículo 1, unos versículos que a mí me han llamado la atención y que esperemos que a ti también. No solo que nos llamen la atención, sino que nos insten a hacer algo, que nos inste a movernos, a ponernos en funcionamiento, en movimiento. Dice así el versículo 1, Isaías capítulo 57. El justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. Continúa la idea en el capítulo anterior, capítulo 56, versículo 9. Hace énfasis en la población en general. Un Israel disciplinado que todavía es culpable de todas las formas de idolatría y sacrificio pagano que caracterizaron a los tiempos preexílicos. En este pasaje podemos encontrar el adulterio espiritual del pueblo de Israel. Un pueblo que no siente temor de Dios. Un pueblo que no se inclina al arrepentimiento. Isaías 57, verso 2, dice: «Y entra la paz, descansan en sus lechos los que andan en su camino recto. Mas vosotros, venid acá, hijos de hechicera, descendientes de adúltero y ramera». Versículo 4. ¿De quién os burláis? ¿Contra quién abrís la boca y sacáis la lengua? ¿No sois vosotros hijos de rebeldía, descendientes de la mentira? Leyendo estos versículos, uno se da cuenta que los idólatras se burlaban y además gesticulizaban groseramente como manifestación de rechazo ante el remanente fiel. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? ¿Ha pasado esto a tu congregación alguna vez? Seguro que sí. Has ido a evangelizar por las calles y seguramente te has encontrado con un grupo de personas que en cuanto escuchan hablar la palabra de Dios, empiezan a hacer gestos. Cortes de mangas, insultos, te sacan la lengua, incluso te lanzan objetos. Versículo 5, Isaías 57. Que ardéis con pasión entre los robles, bajo todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en las quebradas, debajo de las hendiduras de las peñas. Sacrificáis los hijos. Esto hace referencia a los sacrificios infantiles ofrecidos a Moloc. Hoy en día también hay sacrificios de niños. El aborto es el mayor ejemplo. ¿Cuántos niños están muriendo a causa del aborto? Y luego, las secuelas que deja en una mujer a la hora de abortar.
Luego hay mujeres que querrán tener hijos y no podrán tenerlos porque decidieron anteriormente abortar. Siguiendo con este capítulo, versículo 6, entre las piedras lisas de la quebrada está tu parte. Ellas son tu suerte. También para ellas has derramado libación, has ofrecido ofrenda de cereal. ¿He de aplacarme con estas cosas? Mira lo que dice ahora el versículo 7. Sobre un monte alto y encumbrado has puesto tu cama. Allí también subiste a ofrecer sacrificio. ¿Qué podemos entender por estos versículos? Te he dado una breve pincelada hace unos minutitos. El matrimonio es una relación exclusiva en la que un hombre y una mujer se vuelven uno. El adulterio rompe este hermoso lazo de unión. Y cuando el pueblo de Dios se apartó, nunca mejor dicho de Dios, cuando el pueblo se apartó de Jehová y entregó su amor a los ídolos, Dios dijo que cometían adulterio. Estaban rompiendo su compromiso exclusivo con Dios. ¿Cómo podía el pueblo dar su amor a una indigna imagen de madera y piedra en lugar de a Dios que los creó y amó tanto? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? El pueblo fue en pos de ídolos. Y hoy en día nosotros también vamos en pos de ídolos. A lo mejor no son de madera, no son de piedra, pero son ídolos como por ejemplo la moda, las tendencias, la televisión. Nuestra familia también puede ser un ídolo. Detrás de la puerta y del umbral has puesto tu señal. En verdad, bien lejos de mí te has descubierto y has subido y ensanchado tu cama. De ellos has logrado pacto a tu favor, has amado su cama, has contemplado su virilidad. Has ido al rey con ungüento y has multiplicado tus perfumes. Has enviado tus emisarios a gran distancia y los has hecho descender al Seol. Habla del adulterio del pueblo de Israel hacia Dios. Te abatiste hasta la profundidad del Seol. Alude a las profundidades a las que habían descendido. Se les ve como servidores de Satanás. Así y todo, no se desalentaron. Al rey se refiere a Moloc, dios de los amorreos, cuya adoración incluía sacrificios de niños, como estábamos mencionando. Te cansaste por lo largo de tu camino, pero no dijiste, no hay esperanza. Hallaste nuevas fuerzas, por eso no desfalleciste. ¿Y de quién te asustaste y tuviste miedo cuando mentiste y no te acordaste de mí, ni pensaste en ello? ¿No es acaso porque he guardado silencio por mucho tiempo que no me temes? Desde tiempos antiguos, el pueblo de Israel se ha aprovechado de la paciencia de Dios y del hecho de que éste no los haya aniquilado en su momento. El versículo 12 dice lo siguiente: yo declararé tu justicia y tus hechos, pero de nada te aprovecharán. Dios está hablando de justicia. Dios dijo que iba a publicar la justicia y las obras de esta gente como fueron en realidad. Simples pretensiones de hacer lo bueno. Isaías una y otra vez les advierte que su justicia y buenas obras no los salvarían más que sus frágiles ídolos sin valor. No podemos obtener la salvación mediante buenas obras debido a que las mejores de ellas no son suficientes para que valgan más que nuestros pecados. La salvación es un regalo de Dios que se recibe solo a través de la fe en Jesucristo, no por buenas obras. Versículo 13, Isaías 57. Cuando clames, que tus ídolos te libren. Pero a todos se los llevará el viento. Un soplo los arrebatará. Pero el que en mí se refugie heredará la tierra y poseerá mi manto, mi santo monte. Se dirá: construid, construid, preparad el camino, quitad los obstáculos del camino de mi pueblo. El quebranto de espíritu. Dios tendrá misericordia y va a vivificar el corazón de los quebrantados. Desea que reine la paz en el seno de su familia, pero no puede haber paz para los impíos.
Los versículos que hemos leído del 1 al 13 hablan acerca de la soberanía y la lujuria. Los versículos del 14 al 21 nos dicen cómo Dios se relaciona con los humildes y arrepentidos, con los quebrantados. El alto y sublime Dios bajó a nuestro nivel para salvarnos, debido a que nos resulta imposible subir a su nivel para salvarnos a nosotros mismos. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu. Isaías capítulo 57, verso 15. A causa de la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió desviándose por el camino de su corazón. Esto es lo que dice el versículo 17. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Versículo 21. Con esta doble analogía, el profeta alude a los dirigentes espirituales del pueblo. Los centinelas son los profetas y los perros son los educadores y políticos. Con esta clase de dirigentes y guías espirituales que han generado una sociedad injusta e inmoral, el profeta desesperadamente considera los extremos que ocasionan que los justos perezcan y que los piadosos sean eliminados. En esta situación, los que andan en rectitud no pueden anhelar otra cosa que la paz de la tumba. Si sigues analizando este pasaje, en los versículos 3 y 4 el profeta tiene palabras duras para los samaritanos, aquellos medio hermanos de los judíos, descendientes de los antiguos israelitas que fueron dejados en sus tierras por los asirios y de diferentes grupos étnicos paganos traídos por los mismos asirios. Los samaritanos, como ya sabes, eran los enemigos más hostiles de la pequeña y la débil comunidad judía que había vuelto del cautiverio babilónico. Así lo revela en varias ocasiones el libro de Nehemías, aludiendo a su origen étnico místico y a su religión sincretista. Isaías dice, descendientes de adúltero y prostituta, es decir, su inclinación idólatra les había venido por la vía de la herencia. De las intrigas y de la burla de los samaritanos, también del peligro que representaba la vida la débil comunidad judía. A sus esfuerzos para levantar la muralla de Jerusalén nos habla Nehemías 4:4. Escucha, oh Dios nuestro, porque somos objeto de desprecio. Devuelve su afrenta sobre sus cabezas. El profeta no concebía a estos samaritanos como un factor étnico totalmente ajeno a la herencia y a la misión de Israel en la historia. Es posible que al llamarles hijos rebeldes, pero de todas maneras hijos, aún los considere dentro del mismo plano que a los judíos. Después de todo, la expectativa profética de la restauración de Efraín es real. ¿Cómo podría ser de alguna manera realidad descartando por completo a los samaritanos? Los samaritanos que eran los descendientes de Efraín. Son palabras duras del profeta contra los samaritanos y nos revelan cuán repugnantes era la comunidad judía el factor idolátrico de la religión samaritana. Sus prácticas vinculadas con el animismo, los sacrificios humanos, como hemos leído, el sacrificio de niños. Recuerda que te estamos presentando al profeta Isaías. Y hoy estamos hablando del consuelo para los oprimidos, en estos capítulos 56, 57 en adelante. Los versículos 5 y 8 describen algunas de las prácticas idolátricas de los antiguos samaritanos. El culto asociado a los robles, la adoración de ciertas piedras modeladas por el efecto constante del agua, el culto de la fertilidad. Ya en el versículo 9 parece aludir a la interferencia de elementos paganos de origen amonita en la vida de la comunidad judía. Vemos cómo la idolatría cada vez estaba más dentro del pueblo de Israel. La palabra rey, Melech, parece ser una alusión a Moloch, que es Molech, el dios de los amonitas. Y como es sabido, Tobías, el amonita, tuvo una nefasta influencia en la vida de Judá. Y es posible que los convenios entre los dirigentes judíos y la gente de Tobías hayan incluido rituales relacionados con Moloch. Y el profeta parece referirse a circunstancias históricas específicas como una comitiva enviada de Judá a la tierra de los hijos de Amón, posiblemente de parte del sacerdote Eliasib.
Enviaste lejos a tus mensajeros, a tus representantes. Te humillaste hasta el Seol. El profeta no puede ocultar su preocupación, su desilusión. También Ageo, como hemos mencionado en estos días, asociaba la crisis económica y material con una grave situación de corrupción espiritual. Cuando hablamos de corrupción espiritual nos referimos a que muchos estaban vendiendo la palabra de Dios. Muchos estaban adorando a otros dioses. Sin embargo, cuando no parece haber ningún destello de esperanza, el profeta Isaías repite las palabras de Jehová para un minúsculo remanente que aún se aferra a su Dios. Pero el que se refugia en mí tendrá la tierra por heredad, poseerá mi santo monte. ¿En quién te estás refugiando? Hay una canción de Daniel Calvetti que se titula Mi refugio. Pero el que se refugia en mí tendrá la tierra por heredad. Y es posible que en las palabras del versículo 12 se aluda a este sacerdote que hemos mencionado, Eliasib, que había llegado a disponer del área del monte del templo en Jerusalén como propiedad privada. Aquí llega el consuelo para los oprimidos, versículo 14. Entonces diré, Jehová ha prometido a los que se refugian en él, darles la tierra por heredad. Ahora Él se presta a intervenir directamente para que esta promesa se haga realidad. Es una promesa este versículo que acabamos de mencionarte. A pesar de habitar en las alturas y en santidad, se abre camino para reencontrarse con los anhelos y las expectativas de su pueblo, porque Él está con el del espíritu contrito y humillado para vivificar el corazón de los oprimidos. Jehová se propone a condescender con su pueblo, a pesar de sus fracasos, a pesar de sus frustraciones, ya que sus objetivos no son para que su pueblo perezca ante las justas demandas de su Dios, sino que halle una tregua y experimente la bendición divina, a pesar de su iniquidad. ¿Te has dado cuenta que a pesar de que nosotros somos infieles, Dios permanece fiel? ¿Te has dado cuenta de ello, verdad? He visto tus caminos, pero los sanaré. Palabras que puedes leer en el versículo 19. Yo lo sanaré. ¿En qué consiste o en qué se basa esa sanidad nacional que se anuncia? Es una actitud que surgiría en el corazón de los judíos, tanto los que están lejos, es decir, los que están en Babilonia, como los que están cerca, en la tierra de Judá, en Jerusalén. Y de este cambio en el corazón surgiría un nuevo diálogo, una nueva manera de hablar, un nuevo mensaje cívico. ¿Cuál era ese mensaje? Paz. La repetición de la palabra paz, salón, confirma la autenticidad de esta actitud. El profeta vislumbra un avivamiento en el pueblo de Dios, más allá del área del Monte Santo y de las fronteras del territorio de Judá. Pero este avivamiento no iba a cubrir con sus frutos de bendición a los impíos, quienes son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y cuyas aguas arrojan cieno, lodo. El día de reposo, el sábado, desde la antigüedad se celebra el Sabbat en Israel. Dios descansó el séptimo día, que es el sábado. Empieza el viernes por la noche, cuando el sol se pone, y termina el sábado cuando el sol se pone. El guardar el día de reposo es un campo de batalla para los creyentes evangélicos. Una cuestión en sí debemos enfocar el séptimo o el primer día de la semana, ya que es el día del Señor. ¿Qué conducta se considera correcta en este día? ¿Cuál es la conducta apropiada? ¿Podemos hacer de todo ese día? ¿Es permitido ir de compras? ¿Será correcto hacer negocios en ese día? Cuando pensamos en las actividades de la Iglesia, surgen preguntas. ¿Las actividades de la Iglesia nos dan tiempo para descansar? ¿Pasamos el día en ociosidad? ¿Hacemos obras de bien? ¿Ayudamos a los necesitados? ¿Asistimos a los cultos? ¿Tomamos tiempo para leer la Biblia? ¿Tomamos tiempo para orar? Son lecciones que podemos encontrar en este pasaje.
consuelo para los oprimidos, leyendo al profeta Isaías. Siempre hay una lección para nosotros. Cada pasaje que leas de la Biblia, cada versículo, tiene para nosotros una lección. Jesús sentía compasión por los oprimidos. Es una realidad. ¿Sentimos nosotros también compasión por los oprimidos? La misericordia de Dios es descrita como disposición de la voluntad de Dios a ayudar, por su gracia libre, a la persona que sufre necesidad. Es encontrar al Señor en las lágrimas, descubrir todo lo que el Padre nos dará en los momentos de angustia. En Él encontraremos el consuelo, la compasión, la paz. En esa época el pueblo de Israel se había desviado, por X o por Y, pero se había desviado. Se habían olvidado de Dios. Acudían a Él cuando estaban en opresión. Acudían a Dios cuando las cosas iban mal. El pueblo de Israel buscaba un líder. Estaban esperando al Mesías, el Mesías prometido, el Mesías que vendría en un caballo blanco, con una espada, y haría justicia. Sacaría al pueblo de la opresión que en esa época era estar bajo el yugo de Roma. El Señor siempre está a la escucha de nuestra voz, atento a nuestra oración, y debemos de saber escuchar e interpretar su respuesta. Isaías lo describe muy bien, de una forma profunda, preciosa, podríamos decir casi poética, evocando una felicidad, un futuro reino mesiánico, del que todo mal habrá desaparecido. Hambre, enfermedad, violencia, injusticia. ¿Debería ser esta nuestra meta como cristianos? Porque el mandamiento de la misericordia está presente en ambos testamentos. Aparece como una urgencia por parte de Dios para que el hombre tenga sentimientos de misericordia. El argumento es que Dios es misericordioso. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Levítico, lo puedes leer. Capítulo 6. La venganza queda proscrita y se recomienda el perdón generoso. Amor a los enemigos. Si te das cuenta, cuando lees, por ejemplo, las bienaventuranzas, la quinta bienaventuranza está dedicada a los misericordiosos. Mateo capítulo 5, verso 7. Merece la pena meditarlo. Merece la pena orar para llegar a alcanzar esa virtud que tanta incidencia vemos que puede tener en la vida que nos rodea. Es el retorno del hombre a su equilibrio moral. La Biblia cree profundamente en una comunión entre el hombre y su entorno. La Biblia nos habla de tener una relación personal con Dios. La Biblia nos habla de misericordia, de armonía entre el hombre y la mujer. De esto estamos hablando en este pasaje. Compasión por los oprimidos, compasión por las personas que están pasando por un momento difícil, duro. Consuelo para los oprimidos. La palabra de Dios dice: Dios de todo consuelo. Venid a mí todos los que estáis cansados, agobiados, estresados, fatigados, oprimidos, que yo os daré descanso. Palabras de Jesús. Si quieres dejarnos algún breve mensaje sobre este tema que hemos tratado de una manera sencilla, yo creo que se ha entendido perfectamente. Si tú quieres aportar tu granito de arena, si quieres darnos tu punto de vista, lo puedes hacer. La opresión en este mundo es inevitable. Las injusticias son una realidad en este planeta.
Vi las lágrimas de los oprimidos y no tenían quien los consolara. En mano de sus opresores estaba el poder y no tenían quien los consolara. Dios ve a aquellos que están siendo oprimidos. Él conoce sus circunstancias, conoce sus situaciones y a Él le importa. Por eso muchos claman la justicia de Dios. Dios siempre está trabajando para llevar a cabo su plan. Parte de su plan es que al final toda opresión, toda injusticia serán corregidas. Quizás no tan rápido como a nosotros nos gustaría que fuera, pero cuando veamos a Dios en la eternidad miraremos hacia atrás y estaremos de acuerdo con Él. Señor, la manera en que lo hiciste fue la mejor. La manera en que lo hiciste fue la correcta. Observé todas las opresiones. Hay gente oprimida. Y cuando hay gente oprimida, hay gente que está oprimiendo. Y en el Antiguo Testamento en particular, pero en el Nuevo Testamento también puedes encontrar cientos, a lo mejor miles de leyes en relación a cómo debemos tratarnos los unos a los otros. Esto es algo que le importa a Dios, el cómo nos tratamos unos a otros. En la palabra de Dios hay muchas leyes. Hay muchas recomendaciones específicas sobre cómo tratar con aquellos que están necesitados, aquellos que están oprimidos, aquellos que necesitan nuestra ayuda, los que por diversas circunstancias de la vida son pobres o están destituidos. Tú y yo aprendemos en la palabra de Dios cómo podemos ayudar a estas personas. Dios toma en serio cuando los hermanos se oprimen unos a otros, cuando las personas tratan a los demás de forma desagradable o inapropiada, o duramente o erróneamente. Aprendemos que Dios va a juzgar a los opresores. Este debe ser el mensaje final de este pasaje de Isaías 57. Dios va a juzgar a los opresores. Tenemos un Dios de justicia. Y hay varias categorías, particularmente en el Antiguo Testamento, en las que Dios enfatiza el tipo de personas oprimidas que le preocupan y le importan. Habla de los pobres, habla de las viudas, habla de los huérfanos. Habla de los que trabajan incluso para nosotros, de nuestros vecinos, de las mujeres, de los niños. Otra categoría, de los presos. Y al leer el Antiguo Testamento puedes pensar en este grupo de personas. Vamos a leer algunos versículos que hablan de esto. Maldito el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá amén. Deuteronomio capítulo 27, versículo 19. Hoy en día, esta ley no la vas a encontrar. En nuestra sociedad esta ley no la vas a encontrar. Estas son las personas por las que Dios se preocupa y a las que Él cuida. Y Él nos dice que nosotros deberíamos cuidar también. Proverbios capítulo 22, verso 22 y 23. No robes al pobre, porque es pobre, ni aplastes al afligido en la puerta, porque el Señor defenderá su causa y quitará la vida de los que los despojan. Dice que aplastas al pobre, dice Dios. Si aplastas al pobre, Dios te aplastará a ti también. No es bueno estar en la categoría del opresor. En Santiago capítulo 5 leemos sobre cómo los opresores ricos serán juzgados. De esto hemos hablado hace unas semanas en los estudios bíblicos. Los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Los ricos oprimen a los pobres. Aquí no se habla de que ser rico sea incorrecto. Aquí se habla de que está mal tener riquezas y usarlas para oprimir a otros. Oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Te invito a que leas Santiago capítulo 5. Dios escucha el clamor de las personas. Y Santiago dice que les han agraviado, han pecado contra ellos, los han oprimido. Y luego el versículo 9 dice, ya el juez está a las puertas. Hay un juicio venidero para los opresores, para los que oprimen a los pobres, para los que oprimen a las personas. Ahora en gran parte de nuestra cultura actual e incluso en nuestra cultura evangélica se habla mucho de cómo hemos sido oprimidos, cómo hemos sido víctimas, cómo hemos sido agraviados, cómo hemos sido heridos, cómo han pecado contra nosotros. Y eso es cierto, es verdad.
Pero la realidad es que no solo hemos sido tú y yo indebidamente tratados, oprimidos por otras personas. Algunas veces nosotros también hemos sido los opresores. Todos nosotros hemos oprimido a otros, hemos pecado contra otros. Y a veces decimos, bueno, si otras personas no hubiesen pecado contra mí, yo no hubiera pecado contra mi pareja, mis padres, mis hijos, mis amigos. Dios no nos da la posibilidad de esa excusa. Él no nos hace responsables por cómo otros han pecado contra nosotros. Él nos hace responsables por cómo hemos respondido nosotros a aquellos que han pecado contra nosotros. Es como pagar mal por mal. Nosotros tenemos que pagar bien por mal. Nos guste o no, aunque nos hayan oprimido. ¿Cómo oprimimos a otros? Hay una manera que tú y yo sabemos, y en muchas ocasiones lo hemos hecho. Nuestra lengua. Con nuestra lengua empequeñecemos a otros, los humillamos, los limitamos, hacemos comentarios tajantes sobre ellos. ¿Has oprimido a alguna persona así, de esta manera, con tu lengua? ¿Has oprimido a tu marido, a tu esposa recientemente? ¿Has oprimido a ese hijo que a veces es un incordio, se comporta mal? ¿Le has oprimido con tu lengua? Oprimimos a otros con chismes, con palabras desagradables, con falsas divulgaciones, con falsos testimonios. Oprimimos a otros con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento. Oprimimos a otros cuando los tratamos dura o severamente. Oprimimos a otros cuando tenemos un espíritu desagradable, irritable, enojado. Si tú eres como yo, no hace falta que digas una palabra para oprimir a nadie. Simplemente una mirada, una actitud, un comportamiento. Eso es suficiente. Podemos hacerlo cuando los castigamos con el silencio. Tú me has herido, no te voy a hablar. Eso es un tipo de opresión. No me voy a relacionar. Solo vamos a hablar sobre cosas superficiales, pero no te voy a permitir que te acerques a mí. Con eso estamos oprimiendo a otros. Oprimimos a otros cuando somos insensibles a sus necesidades. Vemos que un hermano está pasando mal y como sabemos que a lo mejor ese hermano en un pasado nos ha hecho daño, nos ha oprimido, a lo mejor ha levantado un falso testimonio contra nosotros y le vemos que está pasando por un tiempo de prueba, por un tiempo difícil y vemos su dolor y lo pasamos por alto, estamos oprimiendo a esa vida. Oprimimos a otros cuando somos insensibles a sus necesidades, cuando estamos tan preocupados y consumidos por nuestro mundo, por nuestras necesidades, que no nos detenemos a pensar cómo puede estar afectando esto a los sentimientos de otra persona, cómo estará pasando esa persona ese valle de sombra. En vez de pensar cómo le puedo ministrar, cómo le puedo restaurar. Oprimimos a miembros de nuestra familia, parejas, hijos, padres. Oprimimos a nuestros compañeros de trabajo y a las personas en el ámbito laboral. Podemos oprimir a otros en nuestras iglesias, con quien vamos a la iglesia, con los que servimos, con los que están a nuestro grupo. Oprimimos incluso a los niños en la escuela dominical. Hoy en día, los profesores oprimen a los niños en las clases. Los niños, incluso los adolescentes, oprimen a los profesores. El punto es que estamos oprimiéndonos unos a otros en nuestras relaciones. Recuerda que cuando pecamos contra otros, estamos pecando contra Dios. ¿Recuerdas que hace unos días hemos hablado de la conciencia, verdad? Yo no puedo tener una relación personal con Dios cuando estoy mal con mi hermano. Y mi conciencia me está diciendo, oye, arregla tu situación con tu hermano para que tengas una buena comunión, una buena relación con Dios. Cuando peco contra ti, como parte del cuerpo de Cristo, estoy pecando contra Cristo mismo. La Escritura nos dice que hay un juez que está a las puertas, y este juez está del lado de los oprimidos. Eclesiastés capítulo 4. En mano de sus opresores estaba el poder. Y este mundo ha caído.
Pareciera que las personas opresoras tienen todo el poder y que los oprimidos son los indefensos. Pero en última instancia, si utilizamos el poder de manera errónea contra otros, tendremos que rendir cuentas a Dios y seremos juzgados por ello. Todo el poder pertenece a Dios. Y si tú y yo abusamos de ese poder, si nos convertimos en opresores, si usamos el poder injustamente contra otras personas, tendremos que rendir cuentas a Dios y vamos a ser juzgados como corresponde. Levítico capítulo 25, verso 17. Así que no se hagan mal uno a otro, sino teman a su Dios, porque yo soy el Señor su Dios. Versículo 35, un poquito más adelante. En caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás como a un extranjero peregrino para que viva contigo. Versículo 39. Si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. Ahí puedes ver el temor de Dios. Vivir constantemente y conscientemente atentas a que Dios está aquí, que Dios ve y que Dios sabe cómo estoy hablando, cómo estoy tratando a otras personas. Dios ve, Dios escucha, Dios sabe cómo estás tratando a los niños. Aunque pienses que nadie te ve, nadie te oye, Dios sabe cómo estás hablando a esa suegra que te ha herido, por ejemplo. Dios dice que si vivimos en el temor del Señor constantemente, conscientes de que Dios está aquí, de que Dios está oyendo y que Dios está viendo y sabe lo que hay en nuestros corazones hacia las otras personas, eso impedirá que tratemos mal a aquellos alrededor nuestro. Antes de que hagas algo, pregúntate, ¿qué haría Jesús en esta situación? No solo nos motiva el temor del Señor, sino que también el amor de Dios nos motiva. El amor de Dios, la ley del amor. Por eso a lo largo de las Escrituras se nos desafía a tratarnos unos a otros con amor, de manera misericordiosa, bondadosa, de la misma manera que Dios nos ha tratado, perdonándonos unos a otros, como dice Efesios capítulo 4, versículo 32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. La ley del amor y el temor de Dios es lo que va a evitar que maltratemos a los demás. Dios tiene que tratar nuestro corazón. Tenemos que acudir a la presencia de Dios para pedirle perdón, porque seguramente hemos tratado mal a los demás. Seguramente tú analizas en esta semana si has tratado mal a alguna persona, si has dicho algún comentario en contra de una persona y te darás cuenta que es así. Seguramente en algún día de la semana has hablado mal de alguien. ¿Me equivoco? Seguramente en esta semana has tratado mal a una persona. La clave de todo es reconciliar relaciones. Es importante. No puedes estar bien con Dios si no estás bien con las personas con las que vives. No puedes estar bien con Dios si con tu compañero de trabajo hay división. Si con las que vas a la iglesia y con las personas que trabajas no hay una buena relación, hay discusiones, hay roces. También puede que haya situaciones en las que no puedes corregirlo, y por eso Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 12, verso 18, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Esto significa que si hay una brecha en tu relación, asegúrate de que no es tu culpa. Asegúrate de que has hecho todo lo posible por arreglar la situación, por reconciliarte, por no ser la opresora o el opresor en la situación. Pero también está implícito en este versículo que no simplemente están aquellos que son oprimidos y aquellos que son opresores. También aquellos que consuelan, los consoladores. Consolación. Ha sido uno de los congresos que hemos tenido el pasado verano aquí en España. Consolar para ser consolados. Somos consolados para llevar consolación a otros. Recibimos consolación de parte de Dios, recibimos consolación de parte de los hermanos para llevar consolación a otras personas que necesitan consolación.
Este versículo dice que no había quien consolara. Esta persona oprimida no tenía con quién llorar. Pero la implicación es que hay personas que están llamadas a consolar a los oprimidos. Estas personas reflejan el corazón de Dios. Rodéate de esas personas que tienen el llamado a consolar. Rodéate de esas personas que te traen una palabra de ánimo, que consuelan tu vida cuando estás a lo mejor en un proceso duro, difícil. A través de la palabra de Dios puedes ver cómo Dios levanta a aquellos que caen. Salmo 145, verso 14. El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón y para consolar a todos los que lloran. Segunda carta de Corintios capítulo 1, verso 3. Él es el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Así que cuando consolamos a los oprimidos, estamos reflejando el corazón de Dios, quien es el gran consolador. Él es el Dios de todo consuelo. Y cuando consuelas a otros, nos convertimos en canales de la gracia de Dios y de consuelo a otros. Él consuela a otros a través de nosotros, anima a otros a través de nosotros, levanta a otros a través de nosotros. Por eso es tan importante que reconozcamos que nos necesitamos unos a otros. Somos parte de un cuerpo, somos parte de una familia. Podemos consolar a aquellos que están oprimidos como Dios lo hace. Necesitamos recordar también que Dios juzga a aquellos que ignoran el clamor de los oprimidos. La Escritura dice que si oyes el clamor de los pobres y lo ignoras, cuando tú clames en tu tiempo de pobreza, Dios te va a ignorar. Dios toma en serio cuando escuchamos el clamor del corazón de aquellas personas que están heridas, de aquellos que están oprimidos, y les damos la espalda. No prestamos atención, no nos preocupamos, no nos involucramos como aquellos líderes religiosos que pasaron de largo por el lado del samaritano que estaba en el camino. Tenemos que escuchar el clamor de los oprimidos y preguntarnos a nosotros mismos, ¿hay personas oprimidas a mi alrededor? Yo te puedo decir que las hay, siempre las hay. Así que pídele a Dios que te muestre quiénes son estas personas y cómo quiere Él que tú las consueles. Cómo quiere que Él entres en su mundo, que entres en su dolor y que seas parte del ministerio de consuelo de Dios para ellos. Consolamos cuando nos preocupamos por ellos. Consolamos cuando los escuchamos. Consolamos cuando estamos con ellos, aun cuando no hay nada que podemos hacer para cambiar su situación. A menudo consolamos cuando ayudamos a la persona oprimida a ver las circunstancias desde la perspectiva de Dios. Y en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, nunca debería suceder lo que dice el primer versículo de Eclesiastés capítulo 4. No tenían quien los consolara. No debería haber ninguna persona en tu iglesia o en tu familia que no reciba consuelo. Ahora, no caigas en la trampa de creer que es tu responsabilidad consolar a toda persona que se cruce en tu camino. Dios te lo va a mostrar. Si tienes ojos para ver y oídos para oír, Dios te va a mostrar cómo puedes ministrar gracia, aliento. Si hacemos conforme a lo que Dios está poniendo en nuestros corazones, Él nos hará sensibles a esas necesidades y las necesidades serán cubiertas. Llamados para consolar. Consolar al oprimido. Recuerda, no solo sufrimos la opresión de otras personas. Seguramente también nosotros hemos oprimido a los que nos rodean. Pero en su gracia, la gracia de Dios, Él puede restaurar nuestras relaciones más allá de lo que podemos imaginar. Restaura relaciones, consuela al oprimido, restaura su vida. Ha sido una introducción bastante larga la que hemos hecho de este capítulo 57 de Isaías, pero había que mencionarlo, había que traerlo al programa. Dios condena la idolatría de Israel. Ese es el título que recibe el capítulo 57. Pero de esto estamos hablando en esta mañana, del consuelo para los oprimidos. Porque si tú analizas este pasaje te darás cuenta cómo Dios también consuela
Pero para que Dios nos consuele, para que haya un consuelo en nuestra vida, nosotros tenemos que darnos cuenta de que estamos haciendo las cosas mal. El pueblo de Israel se había desviado. Habían quitado a Dios de su vida. No hagas lo mismo. Qué importante que Dios sea el centro de tu vida, el centro de tu familia. Si no lo es, ahora puedes hacer que Él sea lo más importante. Cristo en el centro de tu corazón, Cristo en el centro de tu vida, Cristo en el centro de tu familia, Cristo en el centro de tu ministerio, de tu iglesia. Que Cristo sea lo importante. Es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de volvernos al Padre. Es tiempo de recibir la consolación que viene del Padre. Es tiempo de ser consoladores de los que están oprimidos. Dar consuelo a los que están pasando por un momento difícil. Ese es nuestro llamado, a restaurar, a presentar el Evangelio, a traer palabra de ánimo, de aliento, a levantar al caído. A eso hemos sido llamados. Si no lo estamos haciendo, hay algo mal que no está bien en nuestra vida. Hay algo mal que estamos haciendo. La decisión depende de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Saludos y buenos días, son las 9, son las 8 en las Islas Canarias, estamos en directo en este magazine de amigos que nos llevará hasta las 2 del mediodía, viernes 10 de diciembre de 2021, un viernes bastante fresquito, así que si puedes, abrígate lo máximo que puedas. Si coges tu vehículo, precaución al volante. Queremos presentaros este espacio, Volviéndonos a Dios. Es el primer espacio que presentamos en esta segunda hora de amigos. Queremos contar en esta mañana con la participación de nuestro compañero Manuel Montoya. Él todos los viernes nos presenta el espacio, Volviéndonos a Dios, espacio que iVoox y Spotify te ofrecen. Manuel, ¿qué tal estás? Buenos días, bienvenido. Hola José, muy buenas. Hola a nuestros queridos amigos oyentes. ¿Qué tal todos? Bien. Bueno, pues nosotros también bien por aquí, contentos de poder estar hoy en este tiempo de radio. Hoy hablando de un tema que creo que también resulta interesante. El título es Superstición o Supersticiones, como le queramos llamar. Y es que, bueno, nos acercamos a un tiempo, la Navidad, que es un tiempo maravilloso. A mí en lo personal es la época del año que más me gusta. Celebramos nada más y nada menos que el regalo de Dios a los hombres en la persona de Jesucristo. Así que es un tiempo maravilloso, pero en el que desgraciadamente hay tantas supersticiones que, bueno, pues he considerado interesante hablar de este tema. Comenzaremos diciendo que superstición es la creencia contraria a la razón que atribuye una explicación mágica a la generación de los fenómenos, procesos y sus relaciones sin ninguna prueba o evidencia científica. Este es un enfoque científico de definición de superstición. Ahora, en el contexto cristiano, el ser supersticioso es evidencia de una carencia de formación teológica. Pero seguimos en el contexto científico, luego volveremos al contexto cristiano. Las supersticiones no fundamentadas o asentadas de manera no común en el ser humano pueden estar basadas en tradiciones populares, normalmente relacionadas con el pensamiento mágico o de la buena suerte. Así nos encontramos con una superstición muy extendida en España y que tiene que ver con estas fechas en las que estamos a las que estamos aproximándonos de la Navidad, que es la de comer las uvas de la suerte en la Nochevieja, coincidiendo con las campanadas de medianoche. En un sentido más amplio, la superstición sería para la psicología el resultado de una manera prejuiciosa de procesar la información. Un prejuicio cognitivo. Un prejuicio cognitivo es una distorsión cognitiva en el modo en que los humanos perciben la realidad. Algunos de estos procesos han sido verificados empíricamente en el campo de la psicología.
Otros se consideran simplemente como categorías generales de prejuicios. Es decir, las supersticiones son engaños que las personas se autoobligan a creer, bien por necesidad, bien por ignorancia, bien por temor o bien por una conveniencia para algo. Estas son las principales causas de las supersticiones en las personas: la ignorancia, el temor, la conveniencia, me conviene creer esto, o la necesidad de que algo sea así como dice determinada superstición para librarme de algo. Bien, esto es en cuanto a lo que dice la ciencia sobre las supersticiones, pero ¿qué dice la Biblia, Manuel? Bueno, la superstición, José, se basa fundamentalmente en la fe ignorante en un objeto que se cree que tiene poderes mágicos. Otra palabra para la superstición es idolatría. La Biblia no apoya la idea de que las cosas ocurran por casualidad, aunque nada se hace fuera del control soberano de Dios. Él causa o permite todo en consonancia con su plan divino, como podemos leer en Hechos 4:28 o en Efesios 1:10. Ahora, hay muchos tipos de superstición en el mundo que van desde los que podríamos llamar benignos, porque la verdad es que ninguna superstición es benigna, pero bueno, podríamos llamarlos benignos, como por ejemplo no caminar bajo una escalera, y pueden llegar a las prácticas ocultistas de astrología, magia negra, adivinación, vudú, brujería. Entonces, aquellos que practican la astrología, como nos enseña Deuteronomio 4:19, la magia, adivinación o brujería, como nos enseña 2 de Reyes 21:6 o Isaías 2:6, estas personas son condenadas en la Escritura. La idolatría también está prohibida y nadie que la practica entrará en el reino de Dios, como nos enseña claramente Apocalipsis 21:27. Estos tipos de prácticas son extremadamente peligrosas porque abren la mente de los practicantes a la influencia directa del diablo. Primera de Pedro 5:8 nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, debemos obtener nuestra fe no de objetos o rituales de origen humano, sino del Dios único y verdadero que da vida eterna. Cuidaos de que nadie os cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, vosotros habéis recibido esa plenitud. Esto dice Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10. Entonces, aceptar esas determinadas creencias o supersticiones que mucha gente tiene, que muchos creyentes o que se llaman creyentes incluso tienen, es rechazar a Dios. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: confía en Jehová con todo tu corazón. Confía en Jehová, no en las supersticiones, ni en la magia, ni en los rituales. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Al pensar que por haber pasado, por ejemplo, un gato negro por delante nuestro, tendremos años de mala suerte, estamos confiando más en esa creencia supersticiosa que en la propia providencia de Cristo. La Biblia nos enseña que Dios es el único que conoce el pasado, el presente y el futuro. Por tal motivo, aceptar que una determinada superstición es cierta es decirle a Dios que no lo necesitamos. En cambio, si entendemos que al darle nuestras vidas a Jesús estamos seguros, entonces no hay afirmación que pueda cambiar esa realidad. Las supersticiones nos hacen retroceder. Primera de Timoteo 4:7 dice: desecha las fábulas profanas y viejas. Repito, desecha las fábulas profanas y de viejas. Cuando uno acepta seguir a Jesús, deja atrás el pasado y se convierte en una nueva criatura, como nos enseña 2 de Corintios 5:17. Allí dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Avanzar hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros implica abandonar las cosas que hacíamos antes,
Como nos enseña Efesios 4:22, allí dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Porque eso, sin duda alguna, son las supersticiones, deseos engañosos. Y allí nos dice que en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, nos despojemos de ese viejo hombre que está viciado conforme a esos deseos engañosos del corazón. Esto incluye aquellas creencias que no tienen fundamento bíblico. Si uno sigue creyendo en las supersticiones, es como caminar y nunca ir hacia adelante. Dios nos liberó del pecado que nos tenía cautivos y no quiere que volvamos a ser esclavos. Pero podemos volver a serlo si priorizamos las supersticiones sobre la verdad que dice la Biblia. La superstición, ahora vista desde un punto de vista bíblico un poco más profundo, es asignar poder a una creencia o práctica sin que las Escrituras revelen que dicha creencia o práctica es aceptable. Esto sucede cuando la guía es el yo, el autogobierno. Por eso los israelitas actuaron tantas veces de acuerdo a su yo, a su pensamiento supersticioso, mezclándolo con ideas de lo divino. Es cierto que nadie puede servir a Dios o hacer su voluntad sin usar el juicio, pero una cosa es usar nuestro juicio guiado por las Santas Escrituras y otra muy distinta es tomar las cosas de Dios según mi juicio personal. Lo primero es adoración, lo segundo es superstición. Hay que guiarnos por la revelación de Dios, no por nuestro propio parecer o por nuestra propia creencia o por nuestras propias tradiciones. Cuando usamos nuestro propio parecer o tradiciones en algo, realizando algún ritual o creencia que no es bíblica, como por ejemplo a la que hacíamos referencia anteriormente de comer o tomar las uvas de la suerte en Nochevieja, ahí está la superstición y ahí están los supersticiosos. La superstición guió a los israelitas muchas veces. Lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 4, versículos 4 al 5. Allí dice: el pueblo envió a Silo y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos que está sobre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra vibró. El pueblo tenía 2 sacerdotes impíos y el arca. Dios nunca había mandado que llevaran el arca a la batalla. Lo puedes leer y lo puedes buscar. Verás como Dios nunca mandó que llevaran el arca a la batalla y mucho menos había prometido protección de esa manera. Dios mismo había escogido el lugar para el arca y no era el campo de batalla. Sin embargo, pensaron: si la llevamos al combate, Dios vendrá tras su arca y nos salvará. Tomaron el arca como un amuleto, de la misma manera que hoy se usa, por ejemplo, un crucifijo en muchos casos como amuleto. Estamos hablando de superstición en creyentes, lo cual a muchos nos sorprende, ¿no? ¿Cuándo nace la superstición en el corazón del creyente y por qué ocurre esto? Muy buena pregunta, José. Pues sí, la superstición nace en el corazón del creyente cuando éste otorga credibilidad, valor o poder sobrenatural a aquellas cosas que no tienen ese poder. Eso sucede por culpa de una mente carnal. La Biblia lo llama idolatría, tal y como vimos anteriormente. Un supersticioso que es idólatra imagina que Dios se agrada de lo que a él mismo le agrada. En el versículo 3 de primera de Samuel que leíamos antes, allí dice: tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor para que vaya en medio de nosotros. Estos hombres hicieron una mala interpretación de la bondad divina. Pensaron: si nos agrada a nosotros, pues tiene que agradar al Señor. La superstición nace de una incorrecta interpretación de la persona de Dios y su mundo creado. Es una idea religiosa sin apoyo bíblico. Ahora, para que podamos verlo de forma más clara y podamos ver pues el sin razón que tiene esto, veamos algunas de las supersticiones más arraigadas y extendidas en nuestra cultura española. Por ejemplo, como hemos dicho anteriormente, tomar las uvas de la suerte.
La gente toma estas uvas porque piensa que va a tener suerte. Es un ritual supersticioso. Santiguarse al pasar por delante de una iglesia. Apagar las velas de una tarta de cumpleaños de un solo soplido. Cruzar los dedos. Encontrar un trébol de 4 hojas. Lanzar arroz a los novios en el día de su boda para que tengan hijos. Tocar madera. Tirar monedas a un pozo o a una fuente. Tocar la barriga de una embarazada. Tocar la espalda de una persona con denominada enfermedad, ¿no? Que llamamos normalmente chepa, perdón si ofendo con esto a alguien. Ponerse ropa interior roja en Nochevieja. Y toda clase de tonterías e idolatrías más. Hay tantas que no podríamos terminar el programa si nos pusiésemos a enumerarlas. Ahora, termino con esto. Una imaginación que no se deja moldear por la Biblia traerá consecuencias desastrosas. El cristiano debe entender que aunque Dios se complace en la creatividad, cuando se trata de adorarlo y servirlo, Él ha establecido la manera para hacerlo en su palabra. La superstición entonces es un mal uso de la imaginación que el hombre hace. Así que hagamos guerra a la superstición y vivamos de acuerdo a la palabra. Yo no sé si tú acabas de descubrir que estás pecando de superstición. Si es así, pues es hora de volverse al Señor y pedirle perdón, arrepintiéndote de tu pecado. Y si lo haces de todo corazón y abandonas toda superstición en tu corazón, te garantizo que el Señor te perdonará y que tú sentirás ese perdón de Dios y vivirás mucho mejor. Dios es el Dios Todopoderoso, Él tiene el control de nuestras vidas y no necesitamos la superstición para nada. Es más, la superstición es algo que Dios aborrece porque es idolatría. Pues esto es todo por hoy, que el Señor os bendiga a todos. José, gracias y bueno, pues nos vemos el próximo viernes. Feliz fin de semana a todos. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. If we were still friends, would we hanging on a weekend? If we were still tight, would you see the vibe? I've got you rolling down the street, but you know I'm going down in the middle of the night. And I'm sad in the middle of the night, that's sad. When you hit me on my lifeline side, when you block on my phone call side, making me feel so small sad. And I know we don't talk past, doesn't mean we can't change that. And you know it's really sad, I think you're kinda happy sad. So many things have changed between us that I can't. Don't come at me with that, I can't. If you really wanna fight with my dreams, then dance. If you wanna dance on my grave, then here's your chance. Just know I'm looking back, I miss what we had. And I'm sad in the middle of the night, that's sad. When you hit me on my lifeline side, when you block on my phone call side, making me feel so small sad. And I know we
cancel me, I'm alright. Meant to be isn't meant to be every time. I found Christ, he ransomed me for life. I won't do to him what you did to me this time. He knew what I meant, what I sent for a sign. God sent a son, I was busy on the run of really what I want, but he's really what I need. Same old story, same glory from the guy. I was in the slum, now I dance Billy Rock. Every single time I'ma let him see my shine. Thankful for the people who feel like me. And I'm sad, in the middle of the night outside. When you hit me on my lifeline side. When you blocking my phone call side. Making me feel so small side. And I know we don't talk fast. Doesn't mean we can't change that. And you know what's really sad. I think you're kinda happy sad. Escuchando a Hyper Fenton, viene desde los Estados Unidos, desde Colorado Springs, presentando este tema musical Happy Sad junto a Poetics. En unos minutos estará con nosotros otro invitado especial, Cristóbal Linero. Él nos presentará Estudios Vida, programa, por cierto, que esta noche a partir de las 10 podrás escuchar en la programación de Radio Solidaria. Tiempo de dar, tiempo para compartir, tiempo para amar. Radio Solidaria te desea una feliz Navidad. Vamos a cantar. Ya tú sabes quién es. Vamos a gozar. El general de la música conciencia. Chico Navidad. ¡A los guerra! Vamos mi gente, a celebrar. Vamos a cantar un canto nuevo, cantaremos. Vamos a gozar. Todo el mundo entero. Vamos a celebrar. Llegó Navidad. Pongan las manos para arriba. Es un año más. Con alegría. Vamos a celebrar. Otro año tenemos para celebrar. La gloria de mi Padre es eterno y su bondad. Las bendiciones que cada día me regalas y el mejor de todos fue Jesucristo en Navidad. Celebremos en familia. Grito de júbilo que llegó el Mesías. Es una fiesta que no puede parar. Que unen los cristianos el tiempo de celebrar. Los ángeles cantan con alegría, anunciando al mundo buenas noticias. Vamos a cantar un canto nuevo, cantaremos. Vamos a gozar. Todo el mundo entero. Vamos a celebrar. Llegó Navidad. Pongan las manos para arriba. Es un año más. Con alegría. Vamos a celebrar. Vamos a cantar un canto nuevo, cantaremos. Vamos a gozar. Todo el mundo entero. Vamos a celebrar. Llegó Navidad. Pongan las manos para arriba. Es un año más. Con alegría. Vamos a celebrar. Es un año nuevo para celebrar. Un año nuevo para dar gracias y recordar las cosas lindas y bendiciones que tú me das, mi familia y una vida lleno de gozo, mi paz. Y que no paren de alabar. Esta fiesta no pueden terminar. Y que no paren de gozar. Jesucristo el regalo de la Navidad. Los ángeles cantan con alegría, anunciando al mundo buenas noticias. Vamos a cantar un canto nuevo, cantaremos. Vamos a gozar. Todo el mundo entero. Vamos a celebrar. Llegó Navidad. Pongan las manos para arriba. Es un año más. Con alegría. Vamos a celebrar. Vamos a cantar un canto nuevo, cantaremos. Vamos a gozar. Todo el mundo entero. Vamos a celebrar. Llegó Navidad. Pongan las manos para arriba. Es un año más. Con alegría. Vamos a celebrar. En estas Navidades soy solidario. ¿Te apuntas? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Retiro David presenta Resistencia, enero 2022. Te esperamos.
Remar está en 72 países de todo el mundo ayudando al desamparado, pero también está en tu ciudad, en tu barrio. Programa de voluntariado de Remar. No importa edad, formación o condición. Ayudar también está en tus manos. remar.org 902 444 117. So I'll tear my fences down and build my bridges up. ¿Necesitas cambiar las lonas de tu fachada? ¿Quién dijo que la calidad y el buen precio no pueden ir de la mano? En Visualprint te ofrecemos un gran abanico de posibilidades y opciones para ti y tu negocio. Impresión digital pequeño y gran formato, rotulación, serigrafía, cartelería y todo tipo de merchandising. Llámanos al 673-787-994 o visítanos en visualprint.es. Visualprint. Si lo imaginas, lo hacemos realidad. Sefarad Israel presenta por primera vez en España un trabajo excepcional, el calendario 2022 que enlaza los calendarios gregoriano y hebreo, con descripción de las fiestas judías más importantes, fotografías de los lugares más señalados de Israel y tabla de lecturas bíblicas. Despertará en nosotros el interés por acercarnos más al pueblo hebreo y conocer su historia y costumbres. Oferta de lanzamiento. Por tan solo 7 euros adquiere el tuyo ya en judaicalosolivos.com. Descarga la app gratuita RTV Solidaria. Solidaridad. 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 Cultura, valores y principios cristianos. Cine, noticias, deportes y mucho más en Radio Solidaria. Si la escuchas, te enriqueces. Sin publicidad, sin subvenciones. Tú puedes colaborar con 10 euros al mes. Seguiremos lanzando vida y siendo mensajeros de esperanza. Llama al 607-824-824. Se buscan ángeles. Sí, aunque te parezca raro. Yo creo en los ángeles. Y muchos hombres y mujeres son como ángeles que apoyan para ser ayuda a los más desfavorecidos. ¿Quieres ser un ángel? Apadrina hoy un niño. Llama al 606-958-000. Anímate a seguir el desarrollo de ese niño al que apadrinas. Escríbeles cartas. Hazle sentir que tiene un amigo cerca, alguien que se preocupa por él desde otra parte del mundo. Proyecto PAN. Pensamos en ti todos los días, por eso te acompañamos también en Navidad. Siente tu emisora cerca, Radio Solidaria. Pasa estas fechas con nosotros. Son las 9:30, son las 8:30 en las Islas Canarias. Vamos a recibir en esta mañana a Cristóbal Linero, que nos va a presentar el espacio Estudios Vida. Buenos días, Cristóbal, ¿cómo estás? Muy buenos días, José. Gloria al Señor, me alegro saludarte y saludo para todos los radio oyentes, aquí esperando y disfrutando del Señor, José. Pues qué bueno, Cristóbal, una vez más, gracias por estar con nosotros y adelante, cuando quieras con tu espacio. Pues muchas gracias, José. Entonces comienzo. Bueno, queridos hermanos y hermanas, qué bueno, qué rico, qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos estar tocando el trono de la gracia. Perdonad, pero estoy un poquito ronco. Es maravilloso estos temas que hemos estado hablando anteriormente. Estuvimos compartiendo de Noé, estuvimos compartiendo de Daniel, estuvimos compartiendo de Job y ahora voy a pasar bastante tiempo hablando también del apóstol Pablo. Cómo el apóstol Pablo es una persona de la segunda carta de Corintios. Se puede ver que esta carta de Corintios es la autobiografía de una persona que realmente vive en el trono de Dios, vive en el lugar santísimo y vive en el Espíritu. Estuvimos hablando de Noé, cómo maravilloso. Él dice que halló gracia ante los ojos de
de Dios, y él no solamente ofreció, él no solamente invocó el nombre del Señor como Set y Enos, él no solamente caminó con Dios, digamos como Enoc, que era su bisabuelo, sino que él edificó el arca. Qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos ser aquellos que estamos edificando la iglesia. Y cómo no, de Daniel, estuvimos disfrutando bastante de este ejemplo, de este modelo, de este joven, cómo no se contaminó, cómo realmente tenía un corazón para Dios, cómo él realmente expresaba y vivía en la presencia de Dios. Él no quiso contaminarse, él incluso le interpretó los sueños a Nabucodonosor. Él realmente escudriñó las escrituras y pudo ver cómo Dios había prometido de que a los 70 años el Señor iba a sacar al pueblo de Israel de Babilonia y volverlo a Jerusalén para reedificar el templo. Y cuando él vio esa visión, cada día dice que 3 veces subía a su cámara, abría la ventana, miraba para Jerusalén y oraba para que el pueblo de Dios volviese a Jerusalén a reedificar, a poner los cimientos, los muros, el templo. Maravilloso. Y eso es una sombra, hermanos y hermanas. Es lo que Dios nos está llamando, a salir de Babilonia, a salir de la confusión, para que nosotros podamos ser aquellos que edificamos el cuerpo de Cristo. Maravilloso. Y cómo no, lo que hemos estado viendo en Job. Job, que era una persona recta, una persona realmente pura, pero que Dios lo que quería es una persona llena de Dios. Y como él incluso provocó a Satanás para remover la vida natural de Job, para que él pudiese volverse a Dios y decir, como compartíamos, de oída te conocía, oh Señor, pero ahora mis ojos te ven. Qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos decir, Señor, nuestros ojos hoy te ven y quiero ser reemplazado por tu persona maravillosa. Bueno, queridos hermanos, y qué maravilloso, hoy vamos a entrar a la carta de Segunda de Corintios. Como he dicho, Segunda de Corintios es un retrato de una persona que realmente vive en la presencia de Dios. Es la autobiografía del apóstol Pablo, cómo él vivió a Dios, cómo él expresaba a Dios, cómo él todo lo que él obraba era en Dios. Y este mensaje se titula, de este primer bosquejo que voy a compartir, que el ministerio se produce mediante la obra de la cruz, porque la obra de la cruz quiere el Señor aniquilarnos. Siempre el compartir es de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, que Él quiere vivir no solamente con el hombre, sino dentro del hombre. Y uno de los puntos que vamos a tocar en esta epístola es de que Dios desea que seamos sus colaboradores. Y esos colaboradores son los que cooperan juntos. Así que la obra de la cruz y, digamos, vivir en el Espíritu. Hay unos versículos aquí que me gustaría leerlos en introducción a estos temas. Y es en 1 Corintios 1:4. Dice, el cual nos consuela en toda nuestra tribulación. Qué maravilloso de que Dios es nuestro consolador. Y dice que Él nos consuela en toda tribulación nuestra, con un propósito, dice, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿No es esto maravilloso? Que Dios nos consuela con un propósito, con un deseo, para que nosotros también podamos consolar a los que se encuentran en cualquier tribulación. Pero mira cómo termina el versículo, por medio de la consolación con que nosotros mismos hemos sido, dice, consolados con Dios. Es decir, que si nosotros somos algo o alguien para consolar a otro, es porque nosotros ya hemos sido consolados con esta persona maravillosa, esta persona viviente, que es Cristo mismo en nosotros. Dice también en Corintios otro versículo que hay, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis, dice, nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia y fuimos, dice, abrumados de tal manera más allá de nuestra fuerza. De tal modo, dice, que perdimos la esperanza de vivir.
Esa es una persona que vive en el Espíritu. Lo que él hacía, lo que él hablaba, lo que él funcionaba, era Dios mismo. Y sigue diciendo, y de hecho tuvimos nosotros mismos, dice, sentencia de muerte. Dice, sentencia de muerte. ¿Para qué? Dice, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Oh, Señor Jesús, gracias que tú nos consuelas, tú nos alientas, tú nos animas, tú te intensificas en nosotros. Es maravilloso de que dice que para que nosotros no confiésemos, dice, en nosotros mismos, sino que confiésemos en Dios. Dice también otro versículo, dice, el cual también nos ha sellado. ¿No es esto maravilloso? Es como cuando tú pones una tinta, un sello y imprime, esa tinta se imprime en ese papel. Él dice que nos ha sellado y nos ha dado en arra el Espíritu en nuestros corazones. Maravilloso. Gracias, Señor, porque tú nos has sellado. Oh, Señor, tú eres nuestra garantía. Es maravilloso, queridos hermanos y hermanas, que tengamos este Dios viviente en nosotros. Dice, por tanto, otro versículo aquí en 2 de Corintios, por tanto, no nos desanimamos, antes bien, aunque nuestro viejo hombre se va desgastando, y eso es cierto, nos vamos desgastando, hermanos y hermanas, pero el interior, no obstante, dice, se renueva de día en día. Señor, renuévanos en esta mañana. Queremos ser nuevos, frescos, vivientes. Maravilloso. Dice, aún pues, aunque andamos en la carne, también aquí en 2 de Corintios, dice, no militamos según la carne. El 10:4 dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortaleza. Es maravilloso que este espíritu que está en nosotros nos levanta y realmente para derribar, dice, fortaleza. Así que comenzamos ya con el punto Romano 1 que tengo aquí y es maravilloso. Digo que comenzamos y ya casi estamos a punto de terminar, pero bueno, tenemos mucho tiempo, muchos viernes posible. Dice que 2 de Corintios presenta un modelo de cómo la cruz opera aniquilándonos y de cómo se forma Cristo en nuestro ser y cómo nosotros llegamos a ser su expresión aquí en la tierra. Ese es el tema principal, como hemos estado viendo en otros puntos, de que Dios quiere forjarse en nosotros. Dice que las experiencias que se mencionan en este libro de 2 de Corintios transcurren en un sitio. Dice, en el lugar santísimo. Es en el Espíritu. Inmediatamente que tú sales de tu espíritu, te vuelve a tu mente y estás ahí. Pero qué maravilloso de que hoy nosotros podemos ser aquellos que permanecemos en el Espíritu. Podemos permanecer en el lugar santísimo. Mira que en el lugar santísimo solamente podía entrar una vez al año el sacerdote para interceder por el pueblo. Pero qué bueno, qué maravilloso de que por medio de la cruz dice que el velo fue roto, fue rajado, con un propósito para que nosotros, ya no solamente una persona solo en el lugar santísimo pudiese entrar una vez al año, sino que ahora nosotros podemos entrar en el lugar santísimo y tocar el trono de Dios. Por eso ahí el apóstol Pablo en Hebreo, él dice, así que hermano, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. Y dice que ese velo ha sido rajado porque dice que en Hebreos 10:19, creo que es el versículo ese, cuando dice que Dios nos ha abierto un camino. ¿No es esto maravilloso? De que hoy nosotros un camino se nos ha abierto nuevo y vivo. Dice para entrar en el lugar santísimo por medio de que el velo ha sido rajado. Así que esto nos anima y nos alienta a ser desesperados por este rico evangelio. Entramos aquí en otro punto que dice que este libro es el retrato y la descripción de una persona que vive en el lugar santísimo. Estas experiencias escritas aquí en este capítulo son muy profundas y solamente este vivir, estas experiencias se pueden lograr en nuestro espíritu, es decir,
como hemos hablado, en el lugar santísimo. Así que podríamos considerar 2 de Corintios como la autobiografía del apóstol Pablo. Así que para que nosotros podamos conocer qué clase de persona era Pablo, nosotros debemos de estudiar, disfrutar, absorber, introducirnos en esta carta de 2 de Corintios, que toda la palabra, como nos dice en 2 de Timoteo 3:15, que ha sido dada por el aliento de Dios, ha sido inspirada por Dios. Y esta palabra no es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para guiarnos. Maravilloso, Señor Jesús. Dice que la epístola de 2 de Corintios aborda el tema, dice, del ministerio, el cual se constituye y se forma y se produce cuando nosotros experimentamos las riquezas de Cristo mediante los sufrimientos, las presiones que nos vienen y nos consume. Dice la obra aniquiladora de la cruz. En la cruz termina con todo lo que nosotros somos. Qué maravilloso de que nuestro modelo, Él fue a la cruz y terminó con todo, con el mundo, terminó con el pecado, terminó con el diablo, con la vieja creación, terminó con la ley, terminó con todo, para que realmente Él pudiera ser el todo, porque dice la Biblia que Él fue muerto allí en la carne, crucificado, dice, pero vivificado en el Espíritu. Dentro de Él había una vida, que era la plenitud de la deidad, porque cuando Él estaba allí muriendo, Dios estaba allí, pero claro, lo que murió fue la carne. Él terminó con los apetitos de la carne y con todo, pero dentro que estaba de Él la divinidad, como dice en Colosenses 2:9, que en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esa vida fue liberada y fue muerto en la carne, dice 1 de Pedro, pero vivificado en el Espíritu. Y totalmente Él fue vivificado y llegó a ser, dice, el Espíritu que da la vida. Ahí ya se terminó, Él está limitado. Él estaba allí en medio, había muchos discípulos allí en medio en una casa, y Él se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Él ya podía aparecer y desaparecer, y se sopló en ellos y le dijo, Tomás, recibir el Espíritu Santo. Oh, hermano, es maravilloso de que nosotros podamos estar viendo y disfrutando esto hoy en la palabra de Dios. Mucha gente dice, muchos cristianos, oh, cuánto me fuera gustado haber estado allí con Jesús. Y yo estoy seguro que Jesús te respondería y te diría, pero ahora es mucho mejor. Yo estaba fuera de ti y tú te podías ir para allá y para acá y yo también. Pero ahora estoy dentro de ti. Estoy mezclado con tu espíritu. Yo fui procesado para que tú me pudieses disfrutar en tu espíritu. Por eso cuando los discípulos, los 2 de Maús que iban para allá, y se le apareció el Señor Jesús como otro más allí, y le empezó a hablar, dice que le abría las escrituras, y ellos cuando volvieron y reconocieron cuando estaban comiendo que era Jesús el que había estado con ellos, cuando volvieron para tener comunión con los apóstoles, los discípulos, ellos mismos se decían, ¿tú no te dabas cuenta cómo ardían nuestros corazones cuando nos hablaba? Oh, hermano, todo eso es para que ellos pudieran ejercitar el espíritu, porque ya no estaba afuera, estaba dentro, y se tenían que acostumbrar a esa nueva experiencia que Dios como el espíritu estaba dentro. Tú te imaginas cuando Pedro se levantó, y no se levantó Pedro, se levantaron todos con él, y en 5 minutos él se pudo convertir 5.000, era el espíritu que fluía, cuando 4 días antes o 5, no sé, más o menos, él había, dicho que él no conocía a Jesús, que había mentido allí, pero qué maravilloso cuando el fuego del Espíritu entró dentro de él, él se levantó, ya no había miedo, así que hermanos, ya no tengamos miedo para nada. Hoy el Todopoderoso está dentro de nosotros, para que ahora nosotros podamos ser aquellos que vivimos, que expresamos,
que aún definimos al Padre, como Jesús cuando estaba aquí en la tierra dice que al Padre nadie le dio jamás sino el unigénito, pero ahora ya no es el unigénito, llegó a ser el primogénito porque ahora nosotros somos los muchos hermanos donde habita corporalmente. Toda la plenitud de Dios está dentro de ti, dentro de mí. Lo único que ahora el Señor lo que quiere es, como dice en esta epístola también, que ya llegaremos ahí, que somos esos vasos de barro que contenemos la gloria y que necesitamos ser quebrantados. Necesitamos ser rotos para que Cristo pueda salir de nuestro espíritu y fluir en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en todo nuestro ser. Bueno, queridos hermanos, seguiremos aquí compartiendo de 2 de Corintios, de esta autobiografía de Pablo, esta persona que era un retrato de Cristo mismo. Hermano, Cristo volvió a vivir otra vez de nuevo en la tierra a través de Pablo, a través de sus apóstoles, y hoy Dios quiere tener ese ministerio terrenal aquí en la tierra a través de ti y a través de mí. Así que, hermanos, abramos nuestros corazones al Señor, consagrémonos a Él y digamos: Señor, quebrántame, rómpeme, Señor, para que tú puedas fluir a través de mí. Yo quiero ser un canal de bendición para muchos. Sin que José y los hermanos de Radio Solidaria, muchas gracias por permitirme compartir con vosotros esta locura, esta riqueza tan maravillosa, José. Hasta el viernes que viene, si el Señor lo permite. Amén, hermano. Gracias, Cristóbal, por habernos presentado este espacio de Estudios Vida. En unos minutitos publicaremos este espacio y las 2 primeras horas de este magazine de amigos en iVoox y también en radiosolidaria.com. Radio Solidaria, una radio comprometida.